ustedes vienen trabajando a propósito de la guerra, la locura y la historia, y en particular que me hayan propuesto abordar este tema en relación con la guerra del Paraguay. Creo que una vez como profesor ya tiene los gastos de repetirse, pero en este caso el desafío que propone el tema, nunca me habían invitado a que hablara sobre la locura y la guerra del Paraguay. Lo que me invitó a hacer es una suerte de montaje que traigo con una cantidad de materiales que me gustaría fundamentalmente colocar acá para conversar con ustedes, bien, para discutir con ustedes. Muy, si se quiere, confiado en la posibilidad de que se produzca una buena conversación sobre la base de lo que proponía Laura, ¿no? Andrea recién, disculpen, lo que proponía Andrea, y leía en relación con una idea del tiempo histórico que se aleja de la concepción burguesa, lineal del tiempo histórico, acumulativa, y que plantea que el tiempo histórico tiene una potencia que puede ser destructora o potencia que puede ser creativa, que se activa en circunstancias, en coyunturas que cronológicamente pueden estar muy distantes unas de otras. Bien. Dicho esto, quiero empezar hablando de la guerra del Paraguay y de la locura, no en la coyuntura exacta de la misma guerra. Se sabe, la guerra del Paraguay, algunos dicen que comenzó en abril de 1865 y que terminó en marzo de 1870. Otros, creo que yo adhiero a esa hipótesis, planteamos que comenzó un poco antes, en diciembre de 1864, con la invasión que se produce desde la alianza entre Brasil y Buenos Aires, bien, sobre la banda oriental, en particular con el bombardeo y la destrucción de una gran ciudad hasta ese entonces, la segunda ciudad más importante de la banda oriental, que era Paysandú. Pero quiero decir, no quiero arrancar hablando de esta coyuntura, sino que quiero hablar de un momento posterior, aproximadamente 1906-1907, a través de unas crónicas que nos llegan de Paraguay, escritas por un fenomenal escritor español llamado Rafael Barret. Rafael Barret, un escritor español que tenía apenas 30 y tantos años y que por una circunstancia que en todo caso después puedo comentar un poquito mejor, decidió irse de Europa, irse de España. Decidió irse de Europa, irse de España. En primera instancia llega a Buenos Aires. Buenos Aires la pasa muy mal, tiene una serie de enfrentamientos importantes en la misma prensa. Bien, y decide entonces ir a Paraguay. En primera instancia va a Paraguay en función de hacer una serie de crónicas muy puntuales respecto a la vida política. Lo cierto es que deviene un paraguayo. Deviene Rafael Barret un paraguayo al punto de que Augusto Roa Bastos diga: Barret nos enseñó a escribir a todos. La literatura en Paraguay comienza con Rafael Barret. Bien. Y además, Rafael Barret, que venía de una familia aristocrática, era un dandy, bien, era un dandy español, dice: yo en Paraguay me convertí en bueno. Bien, me convertí en bueno. Y también se convirtió en anarquista. Y de la historia del Paraguay probablemente no tuviera un conocimiento muy acendrado. Poco sabe de Gaspar Rodríguez de Francia, poco sabe de Carlos Antonio López. Sin embargo, lo que ve y escribe es bien interesante. Comento entonces una de las crónicas, que son estas imágenes que me interesaba con ellas arrancar, que están reunidas en un libro que se llama El dolor paraguayo. Se llama Panta. Dice así: tengo una esclava. Tranquilizaos, no la trato como tal, pero ella lo es. Está convencida de serlo, mejor dicho, no concibe otro estado para ella. Si yo la atara a un poste y la torturara, sufriría sin indignarse. Nació así, ni su alma ni sus ojos cambiaron de color. Su vida fue la de un objeto palpitante que pasa de mano en mano. Tal vez, niña aún, la violaron al borde del camino. No tiene apellido ni hogar. Panta. ¿Será recorte de Pantaleona? Es vieja, o lo parece, 50, 60, 70 años, enigma. Es una crónica del 7 de junio de 1909, en el diario La Evolución del Paraguay, que tiene la enorme incomodidad de, desde un vamos, nombrar a otro y nombrarlo, nombrar a otro, nombrar a otra, y nombrarla como esclava. Nombrarla como esclava, rápidamente intentar tranquilizarnos, en tanto que no la trata como tal, pero ella es una esclava.
Y si yo la atara, bien, no vería nada extraño en esas ataduras. Hay algo de crueldad en la escritura de Barrett, de ferocidad. Decía Barrett, para ser buenos hay que ser feroces. ¿Sí? Para ser bueno hay que ser feroces. En Paraguay aprendió a ser bueno y también aprendió que para ser bueno había que ser feroces. Bien, su credo anarquista tanto tiene que ver con esa ferocidad. Lo que me parece interesantísimo de pensar es que en esta serie de crónicas, en donde la guerra del Paraguay no es central, el dolor paraguayo, otro de sus libros fundamentales que también reúne sus crónicas, son lo que son los yerbales. Habla del trabajo, la superexplotación en los yerbales. Eso de lo que va a aprender tanto Hugo del Carril cuando haga la película Las aguas bajan turbias, o cuando Mario Soffi se haga Prisioneros del odio, Prisioneros de la tierra, perdón. Bien, o cuando Alfredo Varela escribe el libro El río oscuro. Toda esa tradición, o cuando Quiroga escribió sobre los mensús. Bien, Rafael Barrett fundamentalmente habla sobre los yerbales, sobre la explotación. Bien, sobre la explotación que, dice Barrett, cuando se hable de esclavos, por favor, que no solo se hable de lo que pasa en África. En Paraguay hay esclavos blancos, ¿no? Y ahí arranca. Quiero decir entonces, la palabra contundente, esclavos, esclavitud, es una palabra que, a diferencia de la guerra, que no es omnipresente la guerra del Paraguay en estos textos que son 35 años, 36 años, 40 años posteriores a la guerra, sí la palabra esclavitud es fundamental. De todas maneras, este retrato de Panta será diminutivo de Pantaleona, lo dice más lindo, será recorte de Pantaleona. Decía entonces, 50, 60, 70 años, enigma, preguntándose por la edad. Y ahí sí dice, habla confusamente de la guerra, meses en el monte mascando yuyos, el terror del animal acosado. No es muy larga esta crónica, tiene apenas una página, pero probablemente sea ese el foco, el problema. La situación de esclavitud, la condición esclava de esa mujer, Pantaleona, es tal por la guerra. El animal acosado, el animal que se sabe al acecho, el animal que sabe bien de la precariedad de su propia existencia en relación con esa guerra. Es eso la que lo convierte en esclava. Bien, es eso la que lo convierte en esclava. La lectura de Barrett es fenomenal y yo mentiría, exageraría, lo digo una vez más porque quiero de esa forma atajarme, si planteara que este texto tiene como centralidad el problema de la guerra de Paraguay. No lo tiene. No obstante, aparece en ramalazos, pero en ramalazos que parecen aportar las claves de sentido para explicar esa condición de esclavitud que parece ser fundamental en el Paraguay del 1900 y 1910. Los niños tristes, otra de las crónicas, un poco más larga que la anterior. Disculpen, voy a leer un poquito, pero es un poquito un poco más largo, o lo que me interesa leer. Era en la plaza de un pueblo, cualquier pueblo de campaña. El día era hermoso, un sol radiante, una ligera brisa que refrescaba la piel acariciándola. Dieron las 11 y se abrieron las puertas de la escuela y salieron los niños. Los había de diversas edades. Algunos hacía poco que sabían andar, otros parecían hombrecitos. Eran muchos, iban en pequeños grupos, la mayor parte por parejas, unos pocos descarriados. Habían pasado 3 horas sentados, inmóviles, mortificándose con las estupideces severas de los libros de texto. Salían silenciosos, cabizbajos. No corrían, no saltaban, no jugaban, no hacían ninguna diablura. El césped, suave, amplio, no les sugería ninguna cabriola, ninguna carrera feliz de animales jóvenes. La campana de la iglesia dejaba colgar la cuerda hasta el suelo. Ninguno tocó la campana. Estaban serios, estaban tristes. Tristes, y tristes todos los días. Desde aquella mañana me he fijado en los niños paraguayos. Niños graves que no ríen ni lloran. ¿Habéis visto llorar a los niños dichosos? Llanto bullicioso, trompeteo potente, llanto a media fingido, deliciosamente despótico, que adivina los exagerados mimos de la madre,
y los exige y sabe que triunfa, y es mitad llanto y mitad carcajada, grito de salud que regocija. Me consolaría oír ese llanto en los campos en vez del fúnebre silencio. Aquí los niños no lloran, gimen o se lamentan, no ríen, sonríen. Y con qué sabia expresión, la amargura de la vida ha pasado ya por esos rostros que no han empezado a vivir. Estos niños han nacido viejos, han heredado el desdén y el escepticismo resignado de tantas generaciones defraudadas y oprimidas. Salteo apenas un poquito. Los espectros del desastre de la guerra y del desastre de la paz, la tiranía, han seguido a los amantes solitarios, les han empeñado los besos con su lúgubre sombra. Bien, de vuelta. La tristeza de estos niños y probablemente creo que no encontré mejor descripción de lo que es el llanto gozoso de los niños felices, que pueden llorar sabiendo que ese llanto va a ser acompañado de inmediato por caricias, por la alegría, por la sonrisa, por la voluntad, por el cuidado. Bien. En estos niños paraguayos, señala Barrett, ya no hay más llantos de estas características. Bien. No hay intensidades algunas, porque todo está tomado por la tristeza. Y la tristeza está tomada porque provienen de generaciones destruidas por la guerra. Probablemente estos niños, como el propio Barrett, poco sepan de la guerra del Paraguay. No obstante, sobre ellos obra la larga sombra, la larga violencia de esa guerra. La soga de la campana está larga, bien cualquiera podría tomarla, pero no la toma ninguno, porque ya nadie tiene ganas ni siquiera de hacer travesuras. Bien. Fenomenal que a través de un escritor que proviene de España, que ha decidido romper su vínculo con ese viejo mundo, que no ha tenido la fama de un Gauguin o de un Rimbaud, para que se hable de aquellos que han abandonado ese mundo, bien, de la civilización decimonónica europea, pero que ha encontrado en Paraguay esto otro fenomenal, que a través de él nos lleguen estas noticias a propósito de lo que ocurre en Paraguay en ese entonces y del largo efecto de la guerra. Una mujer y estos niños. Me interesaba ahora sí continuar con una imagen La imagen es una imagen que en Paraguay es muy reconocida. Me tocó en el año 2012-2013, junto con un grupo de compañeros en la televisión pública, llevar adelante lo que fue una serie documental sobre la guerra del Paraguay, que se llamó Guerra Guazú. No me tocó a mí la posibilidad de viajar al Paraguay, sí fueron los compañeros a filmar, a mí me correspondía más, obviamente, la investigación historiográfica. Y reconocieron los compañeros que esta imagen, que quizás podamos ver, es bien relevante, es una de esas imágenes que sin duda fue abrazada por la cultura paraguaya, que sobrevive bien al desastre de la guerra. El cuadro se llama La Última Paraguaya. Sí, se llama La Última Paraguaya, ¿no? Y es un cuadro que se cree, la composición exacta no se sabe, 1879. Bien, me corrijo, discúlpenme, La Paraguaya. Ahora vamos a ver uno que se llama El Último Paraguayo. Bien, La Paraguaya. El cuadro tiene dimensiones importantes. En Paraguay circula en cantidad de versiones, en cantidad de copias, pero es una imagen fácilmente reconocible, que, entre otras cosas, lo que sin duda quiere representar es esa condición de la sobrevivencia de la guerra, condición que está marcada por lo que va a ser casi la extinción de los hombres. Bien, de los hombres mayores de edad, en edad de portar armas, que incluso además traspasó ese límite, en tanto que cantidad de niños también murieron en la guerra del Paraguay porque también portaron armas.
Por lo tanto, la impresión de que lo que ha quedado del Paraguay después de la guerra es un campo yermo y una mujer, ¿no? Rodeada de ruinas, cadáveres, calaveras. Interesante la imagen. El pintor, y es un problema, el pintor, y eso sí es un problema, bien, el pintor es Blanes, Juan Manuel Blanes. Es un pintor uruguayo, el mismo del cuadro del billete de 100 pesos, hasta hace poco tiempo, que era el billete de la ocupación militar del Río Negro por el Ejército Nacional el 25 de mayo de 1879, o sea, el cuadro de la conquista del desierto. Blanes, que es un pintor uruguayo, que es fundamental en la construcción de los imaginarios visuales de los estados del sur de América Latina. Ha hecho obra fundamental para Chile, para Paraguay, para la Argentina, para el Uruguay. Compone esta imagen, que insisto, pasa a ser una imagen abrazada en el Paraguay, como una imagen que representa con, y eso se nos dijo, altísima dignidad lo que significa la sobrevida. Con altísima dignidad lo que significa vivir después del desastre. Esa mujer, tal cual se nos dijo, creo no estar traicionándolo ni siquiera un poquito, representa con dignidad la posición de la mujer en la posguerra. En esa larga posguerra, que bien podríamos decir con Barrett, llega hasta 1910 por lo menos. Si nos animáramos a decir que alguna vez pasó ese acontecimiento, dejó de suceder, dejó de producir efectos. El otro cuadro, por favor, también de Blanes, que me interesaba, era este. Que este sí es el último paraguayo. El último paraguayo. El último paraguayo que se lleva bien. Claro, acá también está el tema, ¿no? Es un cuadro menos conocido, no tan importante. Digo, menos conocido en el Paraguay. Evidentemente, esa cultura que sobrevive al desastre de la guerra, que se puede apropiar, que puede abrazar y que lo hace con cierto orgullo, incluso el cuadro de la paraguaya, con este otro cuadro probablemente no pueda lograr ese grado de identificación, porque este cuadro lo que está diciendo es el último paraguayo. Bien, ahora traigo estas imágenes, y estamos hablando de imágenes, ¿no? de pinturas, que como dice John Berger, toda imagen es una interpretación, toda pintura, perdón, es una interpretación del mundo, es sentido sobre el mundo. Bien, quiero pensar entonces que estas imágenes, bien, operaron sobre estos niños, sobre esta mujer, sobre Panta, sobre los niños que no sonríen, sobre los niños que apenas sonríen, que no ríen, que no conocen de carcajadas. Este cuadro se lleva bien con algo que le escribe Sarmiento a un amigo de él que se llamaba Santiago Arcos, que era otro dandy, que si no me equivoco en ese entonces estaba en París. Le dice así Sarmiento a Santiago Arcos: la guerra del Paraguay concluye por la simple razón, horresco referens, en latín, que hemos muerto a todos los paraguayos de 10 años arriba. ¿No? Sarmiento, de vuelta, a Santiago Arcos le escribe y le dice: la guerra del Paraguay concluye por la simple razón, horresco referens. Me da horror decirlo, que hemos muerto a todos los paraguayos de 10 años arriba. Evidentemente este bien podría ser el epígrafe del último paraguayo. Hago una pequeña salvedad porque me parece que es fundamental. Esta cita la encontré, la leí por primera vez en un documental sobre la guerra del Paraguay que se llama Cándido López, los campos de batalla, de José Luis García. Una película del año 2005-2006, un documental interesantísimo, que comienza con epígrafe, como un epígrafe, con esta oración de Sarmiento que le escribe a su amigo Santiago Arcos, algo más vamos a decir de él, en 1870. Eso me da horror decirlo, ¿eso lo dice Sarmiento? Horresco referens en latín quiere decir eso, ¿no? Es una forma que quiere decir
no, horror decirlo. Horror decirlo, pero lo dice. Horror decirlo, pero fue presidente en los 2 últimos años de esa guerra. Si bien ya la Argentina no tuvo una participación importante, bien, él, es parte de ese proyecto y sin duda además escribe páginas injuriosas respecto del Paraguay, incluso en su libro sobre el Chacho Peñalosa, que es un libro que escribe justo cuando la guerra del Paraguay comienza. Pero quería decir, claro, yo trabajé años en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y trabajé muchísimo sobre Sarmiento y trabajé en pensamiento argentino y latinoamericano, y esta expresión de Sarmiento nunca la había leído en ningún lado, ¿no? Claro, como si fuera algo que mejor dejar de lado, ¿no? Ese Sarmiento que se construye en nuestra postdictadura, y quienes me conocen saben que tengo un altísimo aprecio por Sarmiento, pero también tengo un altísimo aprecio por un Sarmiento que incluso cuando diga Orresco Reference se anima a decir esto. Se anima a decir esto y por lo tanto nos da también la posibilidad de decir que hablar de lo que fue esa guerra y de ese desastre no es solamente un problema del revisionismo historiográfico, sino que el propio Sarmiento dice: hemos matado a todos los hombres mayores de 10 años. ¿Bien? Ahora, también me hace pensar, y es esto lo que me interesa proponer, esto lo encontré en el tomo 40 de las obras completas de Sarmiento. Son 53 volúmenes, 53 tomos, en el tomo 40 está esta carta. Me hace pensar, y me parece interesante proponer, bien, esta cuestión de la guerra que ustedes quieren poner por delante, ¿no? Decía Andrea, leí Andrea, la historia ha estado desplazada en nuestra formación. Y ustedes quieren colocar a la historia y colocan a la historia con la guerra. Ahora, el problema de la guerra ha estado desplazado de la cultura argentina por entero en toda su larga época postdictatorial. No se ha hablado de guerra, se ha preferido hablar de procesos evolutivos, de la formación del Estado Nacional. Se ha intentado hacer, así lo señalaba Hugo Besetti, y por supuesto él era partidario de esa transformación, decía Hugo Besetti, después de la dictadura militar, nuestra apuesta fue la de construir una escena de la ley que desplazara la escena de la guerra. Lo complejo es que para él, entre escena de la ley y escena de la guerra, no hay algo que se imbrique, no hay algo que se entrelace, sino que es posible desplazar una y poner otra. Como si la escena de la ley no estuviera escrita también sobre escenas de la guerra, y como si la misma ley no invitara a nuevas guerras. Por lo tanto, el movimiento que ustedes están haciendo al producir o al encontrar o al querer tramar sus saberes con los saberes de la historia y al poner por delante los saberes de la guerra, tiene un grado de riesgo y un grado de interés en términos de lo que ha implicado la cultura argentina en la época de la larga postdictadura que tuvimos, bien importante. Bien, quiero decir, ¿por qué esto de Sarmiento quedó tan escondido en sus obras completas? Tan escondido en sus obras completas como para que uno se entere, habiendo trabajado mucho sobre esto, por un documental de José Luis García del 2002, 2006, 2005, que esto estaba dicho. Después uno, se ponga a laburar para encontrarlo. Bien. No va a ser mucho más, o sea, vamos a hablar así, si tienen ganas de charlar, fantástico, como les parezca. De todas maneras, quería ir a la otra imagen, que no se va a ver tan bien. Se las recomiendo que la vean en la web después, porque esta imagen es una imagen bien otra, que casi cuenta la prehistoria de los otros dos cuadros. Es un cuadro de un pintor brasilero, Pedro Américo, se llamaba, un pintor de la corte de Pedro II. Pedro II era el emperador del Brasil durante la época de la guerra y también en el momento que se pinta este cuadro, que es en la década de los 70. Cuenta Blanes, el pintor de las otras dos obras, que en viaje desde Montevideo a Italia, bien, su barco hace una estadía, hace una pausa en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro ve este cuadro.
Y este cuadro es el que lo decide a pintar esos otros dos. Este cuadro se llama La Batalla de Abaí. La Batalla de Abaí se suele decir mucho más que una batalla, fue una masacre. Mucho más que una batalla, fue una masacre. La pintura de Pedro Américo en esta batalla de Abaí tiene algo de tardo romanticismo, ¿no? De un tardo romanticismo que se ve en esos cielos preñados de tormenta, que si se ve al detalle, los cuerpos son todos cuerpos bravos, musculosos, hercúleos, ¿bien? Que están protagonizando una batalla. Blanes ve este cuadro y hay algo de este cuadro que, para tomarlo de un crítico de cine, le parece abyecto. Le parece abyecto. Esta estetización de la violencia, esta estetización de la guerra, bien, le parece abyecto, así dice Serge Daney, ¿no? A propósito de un plano de una película, abyecto. Hay algo que moralmente no me invita más que a la condena, ¿no? La discusión entonces que entabla Juan Manuel Blanes es con dos pinturas. Contra eso, que además es una batalla que tiene algo de multitudinario, pero insisto, es una multitud de cuerpos que se singularizan. Es una multitud de cuerpos con formas precisas, con formas bellas. Bellas. Traía, para jugar con otro epígrafe, en verdad esto es de un capitán del ejército argentino que después escribe sus memorias, se llamaba Garmendia, y describe así esta batalla. La batalla de Abaí fue en diciembre de 1868, cuando la guerra ya llevaba más de 3 años, cuando el ejército paraguayo, que había producido, luego del intento primero de llegar, como efectivamente llegan, hasta Uruguayana y Paso de los Libres, luego el ejército paraguayo se repliega y produce una fenomenal defensa que dura más de 2 años, pero en diciembre de 1868 el ejército paraguayo está destruido. Está destruido. Bien. Esa batalla de Abaí es parte de la Decembrada. Son 3 batallas que ocurren en diciembre de 1868. En enero de 1869 el ejército imperial del Brasil llega a Asunción. Y entre otras cosas lo que hace es se queman los archivos de Asunción, una de las ciudades más viejas, bien, de Sudamérica. Quería entonces leer lo que dice José Ignacio Garmendia, ese capitán del ejército argentino que presenció esa batalla. Aterrados, anonadados, sin escape, se agrupan entre sí los paraguayos. Los más bravos venden cara a su vida, otros sucumben sin sentirlo. Los niños lanzan las armas y se arrojan a los pies de los soldados brasileros, se arrastran, oprimen sus rodillas pidiendo compasión. La piedad no da oídos en aquella expansión de odios sin resistencia. Los que no mueren por el brazo airado de nuestros aliados son pisoteados por sus caballos y presentan una masa repugnante. Parecían ultimados por las garras de un tigre. Casi todos perecieron. 3.500 cadáveres enemigos enlodados en pantanos de color de sangre, yacían amontonados en distintos grupos. Mezclados allí estaban todas las edades, como si atestiguase aquel acto inhumano la destrucción de un pueblo. Ojo, Garmendia escribe esto y ni pone Orresco reference. Hay algo hasta de gusto en escribir esto. Sí, hay algo hasta de gusto en Garmendia en escribir esto. Quiero decir, es interesantísimo, lógicamente se dice, hay algo de la estetización de la política, estetización de la guerra, que es propio del fascismo. Ahora, acá estamos viendo algo como, ¿no? Serían estos el prodromo del fascismo, ¿no? Cuando el fascismo se empieza a constituir previamente y en nuestras latitudes, como un fascismo que además proviene de figuras del liberalismo, pero que entre otras cosas se encuentra en esta descripción de la masacre ciertas figuras hasta sensuales, ¿sí? Hasta sensuales. Bien. Quiero decir, de vuelta, esto que acá describe Garmendia con su lectura, esto que
representan Blanes y Pedro Américo. Insisto, con lo que puedan tener de dato, de verdad efectiva, pero también como interpretación, sigue operando en el 1910. La locura de esta guerra, bien, sigue operando en 1910, pero incluso yo me animo a pensar cuánto de la despotenciación de un pueblo, si existe ese sustantivo, cuánto de la falta de potencia, bien, de nuestro presente, en más de un aspecto, y si pienso en la cultura paraguaya también, hay que decirlo, con enorme dolor, no depende plenamente de los desastres de esa guerra. Me acuerdo que una de las primeras veces que conversé con ustedes hablé de un libro que me parecía interesantísimo de una historiadora, antropóloga de La Pampa, que se llama Largas noches sobre la Pampa, que no habla de la conquista del desierto, sino que habla de las largas noches posteriores a la conquista del desierto. El libro termina en 1976, de cómo fue la sobrevida de los indios que quedaron luego de la conquista, despotenciados, temerosos, sin sonreír, cabizbajos, cada tanto con la chance de producir otra cosa, pero solamente cada tanto. Solamente cada tanto. Así y todo, estoy avanzando demasiado lentamente. Así y todo, el cuadro de Blanes a mí me parece que también es un problema. Esto casi como que preferiría que no se grabara. Siempre tiene un problema con esto. Pero, por ejemplo, el cuadro de Blanes es un problema. No, el cuadro de Blanes creo que es un problema. ¿Cuál es la manera más justa de representar una masacre? ¿Cuál es la manera más justa de representar una sobrevida? Bien. Y ahí hay un problema. A veces uno tiene como ciertas reflexiones y te da la impresión que no es por ahí. Hay algo de esa manera de representarlo a través de esa mujer paraguaya que puede ser absolutamente digno, pero hay algo que tampoco parece dar en el clavo, que también tiene una marca de estetización complejo, porque es una marca de estetización que hizo posible que el pueblo paraguayo se apropiara de esa imagen y la hiciera suya, pero a la vez también hay algo de eso que a mí por lo menos, a varios de los compañeros cuando estábamos haciendo el documental, nos daba ganas de decir que había algo de esa representación de Blanes, que además pinta el Ejército Nacional sobre el desierto, para el mismo momento está pintando ambos cuadros, y acá hay otra cosa, como si hubiera una suerte de sociedad del espectáculo y nuche que construyera imágenes para la identificación de masas y para la reparación de masas, pero que en sí mismas esas imágenes fueran un problema. Bien. Señalaba las compañeras y también el texto que a mí me habían dado para él, claro, este tema de la prohibición del guaraní, ¿no? Como parte de la tristeza de estos chicos silenciosos, la prohibición del guaraní. La prohibición del guaraní. Hago breve paréntesis de vuelta. Leí hace muy poquito en la revista Ñ, yo leo cualquier cosa que llega a mis manos de este tipo de cosas que me interesan. Coetzee, tengo gran estima por el escritor sudafricano Coetzee, me encanta su libro, sobre todo Desgracia y Elizabeth Costello, dos fenomenales libros. Pero leí que tiene un libro con Paul Auster, no tengo ningún tipo, no me interesa nunca, me interesó Paul Auster. Tiene un libro de conversaciones entre ellos, parece que los armaron las casas editoriales de uno y de otro, bueno, algo por el estilo. Y la revista Ñ, sábado pasado, Matilde Sánchez, que siempre da en el clavo y siempre parece que nos quiere decir algo más, comenta que en ese libro Paul Auster habla sobre los palestinos y dice, Coetzee, el escritor sudafricano, habla sobre los palestinos y dice lo siguiente: la derrota es algo que existe y los palestinos han sido derrotados. Por amargo que sea ese destino, tienen que aceptarlo, llamarlo por su nombre y tragárselo. Que me parece que es un enorme problema. No, por supuesto, bueno, no digo lo que dice ahí Coetzee,
habría que ver si lo escribe así o es Matilde Sánchez la que quiere que nos lo traguemos de esta manera. Pero hay alguien que dice esto: Coetze, Matilde Sánchez, Paul Auster, Laegne, Clarín, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, acá tenemos un problema enorme, porque estamos hablando de las guerras, la guerra, la historia y los derrotados. Y la locura. ¿Sí? La guerra, la historia, los derrotados y la locura. Y a la vez, esta tremenda, brutal sentencia: la derrota hay que aceptarla y tragársela. La tristeza de esos niños, digamos, ¿no? La tristeza: tengo una esclava, Panta. No hay forma de hacer otra cosa. Si no hay otra forma, no hay nada más que hacer con la derrota que tragársela, es Panta. ¿No? Yo diría así, tomando la expresión de Marx, ¿no? Bueno, todo esto pesa sobre los hombros de los vivos. Marx discutía la idea de la tradición y se preocupaba por el problema de la tradición. Nosotros sabemos que la tradición no solamente puede ser un peso, pero la tradición de la guerra y la tradición de la guerra y la de la derrota, cuando la derrota no tiene otra forma de ser procesada, sino aceptándola y tragándosela, pesa sobre los hombros de los vivos hasta hundirlos. Bien, el problema es qué encuentra la cultura, qué se encuentra la política, qué se encuentra en nuestra praxis para transformar esa derrota en otra cosa. O como hace Barthes para producir escritura, o como hace Roa Bastos para producir escritura, o como hacen tantísimos otros. Bien, este era el arranque. Ahora, bueno, si tienen ganas, algo yo tengo para hacer, obviamente para esto para arrancar, pero como quieran. Ahora sí voy ya más el momento, más o menos, ya estábamos ahí, sí. Pensaba un poco esto que decías vos sobre el efecto de esta escritura y cómo no lo tiene, por ejemplo, el de las obras de Cándido López. No tiene ese valor de representación simbólica de la derrota, digamos, porque pinta quizá un paisaje de un ejército que está descansando, pero en sí no hay nada ahí. Perfecto. Se ocurre que pueda ser usado por el individuo paraguayo. Bien. Voy a hablar de Cándido López y traje imágenes de Cándido López también, y me parece que lo que señala el compañero es interesantísimo, ¿no? Hay otro tipo de patos en la obra de Cándido López. Produce otro tipo de vínculo la obra de Cándido López. Hay otro tipo de experiencia en la obra de Cándido López. Bien, hay otro tipo de experiencia en la obra de Cándido López. Cándido López, que se integra a la Guardia Nacional en San Nicolás, que va como voluntario a la guerra y que va a perder su brazo en la batalla de Curupaití en septiembre de 1866. Reeduca su brazo izquierdo y compone un conjunto de obras interesantísimas, fenomenales, que durante muchísimo tiempo no fueron tomadas como obras artísticas, sino simplemente como testimonios, y que pasaron a tener, ¿no?, una relevancia de primer orden. Vamos a hablar de esto, ¿no? Y me interesa especialmente, pero me parece bárbaro por ahí. Bien. Yo te quería preguntar algo, no sé si es muy pertinente, pero ¿vos pensás que hay derrotas y derrotas? ¿O la derrota produce este efecto necesariamente de humillación y de locura, podemos decir? ¿O hay derrotas diferenciales? Bien. Me da la impresión, y para conversar por supuesto, me parece, y quizás ustedes tienen mejor vocabulario que el que tengo yo, de procedencia fundamentalmente historiográfica, pero ustedes tienen otro vocabulario, me da la impresión de que muchísimo se trata de qué se hace con una derrota, qué balance se hace de una derrota, qué balance se hace de la Comuna de París, ¿no? ¿Qué balance se hace del año 76? ¿Cuáles son las fuerzas que activan esos balances? Después, sin duda, hay algo que tiene que ver y que excede el problema de los balances, porque, o mejor dicho,
los balances no son individuales, ¿no? Los balances no son individuales, sino que los balances son colectivos. Y además los balances no son solamente problemas de ideas, sino que son problemas de prácticas, son problemas de la vida que se sostiene después, de esa sobrevida después de una derrota. Bien, por lo tanto me parece que ahí hay diferencias. De todas maneras, en relación con la guerra del Paraguay, señalaría algo, y discúlpenme que ponga un número un tanto frío, pero en Paraguay hay un mito en Paraguay que aún hoy del cual se habla mucho. Se dice que antes de la guerra en Paraguay había 1 millón de paraguayos. Decir que en el Paraguay de 1865 había 1 millón de paraguayos es sin duda una forma de subrayar la relevancia política que tenía la experiencia del Paraguay. 1 millón de personas, bien, hacia 1865 una población muy importante. Bien. Durante muchísimo tiempo, los historiadores de cuño positivista y liberal se preocuparon mucho por decir: no es verdad, no es verdad, no es verdad, no había 1 millón, es mentira, muy parecido a nuestros 30.000. Muy parecido. No es verdad, es mentira. Hay un último trabajo de un francés que se llama Luc Capdevila, Guerra del Paraguay, una guerra total, se llama el libro, en donde él lo que dice así: efectivamente no había 1 millón de paraguayos, aproximadamente había 550.000. Ahora, después de la guerra quedaron aproximadamente 200.000 paraguayos. O sea, la reducción de la población fue de un 60%. Dice, comparativamente ni siquiera la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial tuvo esta pérdida de población. Y ahí es genial, ¿no?, lo que señala Walter Benjamin también, y le interesa tanto a Giorgio Agamben, ¿no?, el problema de la verdad fáctica y la verdad mítica. La verdad fáctica a veces no alcanza para transmitir lo que significó un proceso histórico. A veces hace falta para transmitir lo que significó un proceso histórico de otra imagen, de otra figura, de otra numeración, que dé cuenta, ¿bien?, del impacto de ese acontecimiento, del impacto de esa derrota. 1 millón de paraguayos, sí, eran 1 millón. ¿No? Si el declive fue un 60%, sin duda eran 1 millón. Está bien, es eso lo que se está queriendo decir. O resco reference, no hemos dejado hombre mayor de 10 años en pie, ya está. Bien. Ojo, yo creo que hay un gran problema, y yo siempre trato de... Es lo que a nosotros nos interesa pensar, y por eso me interesa siempre tanto lo de la Mazota, y mis conversaciones con Lisandro siempre van por ahí, y con todos, que es que de vuelta con Benjamin, ¿no? Eso que para el historiador positivista no puede ser confundido, porque un acontecimiento es uno y otro acontecimiento es otro. Para Benjamin, en tiempos humanos, está todo ahí. Si colocamos, lo gloso mal, discúlpenme, siempre me sale mal. Si colocamos la historia del Homo sapiens sapiens en el tiempo geológico de la Tierra, lo que nos separa a nosotros de los egipcios hoy son 15 minutos. Lo que separa lo que escribe Rodolfo Walsh, no solamente la carta, sino sus papeles a la Constitución Montonera, y lo que escribe Barrett sobre el Paraguay, son contemporáneos. El problema complejo es que quizás, no sé si Walsh lo leyó a Barrett, quizás sí, alguna cosa leyó, no sé cuánta atención le prestó. ¿Bien? Pero por ahí. Vuelvo al argumento, pero me gustaría darle esta forma así dialogada. No mucho, pero me interesaba señalar, hay un libro último sobre la guerra del Paraguay que se llama, tremendo libro, Maldita Guerra, Nueva Historia de la Guerra del Paraguay, de un brasilero, Francisco Doratioto. Acá se publicó en el año 2006-2007, que es un libro que actualiza la vieja interpretación liberal sobre la guerra. Y es interesante porque en esta vieja interpretación liberal de la guerra, que en verdad fue la que llevó a la guerra, la manera de caracterizar al gobierno de Francisco Solano López, que va a devenir mariscal, ¿no?, que es el heredero del gobierno
de su padre, Carlos Antonio López, y previamente de Gaspar Rodríguez de Francia, el revolucionario jesuita / jacobino que tuvo la Revolución del Paraguay en 1811, sobre el cual Augusto Roa Bastos escribe ese genial libro que es Yo el Supremo, publicado en 1974, que es una reflexión sobre la revolución. Es una reflexión sobre la revolución y su posible devenir delirante, y su posible devenir autoritario, pero sobre la revolución. Porque Gaspar Rodríguez de Francia, para Roa Bastos, no hay duda, era un revolucionario. Pero era un revolucionario, discúlpenme que me derivé, era un revolucionario que tenía en su casa un meteorito. Porque una vez había caído en Paraguay un meteorito y el flaco decía, Gaspar Rodríguez de Francia, un meteorito es la intervención del azar en el sistema de los astros. Y ese azar que ha intervenido en el sistema de los astros ha caído en el Paraguay, yo lo capturo, lo guardo. Cuando muchas veces se ha pensado la idea de la revolución como un meteorito, ¿no? Napoleón decía de sí mismo, soy un meteorito lanzado al espacio. Lo que intenta hacer Gaspar Rodríguez de Francia es guardarlo, ¿no? El devenir autoritario de la revolución. Pero es el problema de la revolución. Es el problema de la revolución. Entonces, la interpretación liberal que actualiza Francisco Doratiotto en un libro, ¿no?, desde el Brasil, de principios de los 2000, Doratiotto, cuando caracteriza el gobierno de Solano López, dice, era un gobierno autoritario, belicista, que se oponía a los principios del libre comercio. ¿Y a qué es lo que me interesa? Además de todo eso, además del aditamento fundamental, ¿no?, de la continuación de la barbarie, autoritarismo, belicismo, oposición al libre comercio, le suma la locura. Le suma la locura. Interesantísimo, ¿no? Gaspar Rodríguez de Francia ya de por sí estaba loco, Francisco Solano López estaba loco. La paranoia de de Francisco Solano López. Quiero decir, para Francisco Doratiotto y para la interpretación liberal, la guerra del Paraguay concluye en una masacre de las dimensiones que estamos describiendo, porque Francisco Solano López era un paranoico. Que como paranoico no soportó la posibilidad de retirarse, rendirse, sino que quiso dar la lucha hasta el último momento, porque sospechó que esa lucha tenía como único propósito matarlo a él. Claro, bueno, fenomenal el problema, ¿no? La paranoia de Francisco Solano López como argumento, la locura del líder, la locura del caudillo. Es buenísimo, el libro es malísimo, ¿eh? O sea, tiene un montón de información, pero es un libro que uno tiene ganas de agarrar y decirle, increíble, en un momento determinado, discúlpenme que lo voy a citar, página 331, miren las cosas que dice, si uno hace algo parecido pero con otro sentido te puede llegar a matar. Dice, el lopismo, por los seguidores o por los reivindicadores de la figura de Solano López, fue más eficiente que el estalinismo en la adulteración de la historia, pues el último hace años que no encuentra defensores, mientras que la tiranía de Solano López todavía cuenta con incautos intelectuales que la defienden. O sea, compara varias veces Solano López Stalin, Solano López Hitler, en un anacronismo que, no por ser anacronismo, sabemos ese tipo de razonamiento es un problema, pero está claro que colocado en esta lógica lo que quiere decir es todo ahí fue totalitarismo, ¿no? Todo ahí fue totalitarismo y fue locura. Interesante, por un lado es la paranoia de Francisco Solano López, pero por otro lado uno de los capítulos del libro se llama La cacería de Francisco Solano López, o sea, es salir a cazarlo.
interesantísima. La palabra cacería se repite. Es la cacería sobre Francisco Solano López, pero también la cacería sobre la población brasilera que no quiere saber nada con ir a la guerra y a la cual se sale a cazar para obligarle a ir a la guerra. Bien, voy a ir salteando algunas cositas, pero va por ahí que me interesa, ¿no? Pero bueno, en todo caso puede salir la conversación. Hago un paréntesis que para mí es fundamental para pensar todo lo que ustedes quieren pensar. Y es alguien que escribe alguna cosita sobre la guerra del Paraguay también, que es un médico, José María Ramos Mejía. Quizá lo conozcan. José María Ramos Mejía escribe su tesis hacia 1878, que se llama Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina. ¿No? Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina. En esa tesis va a desarrollar y va a tener como varios casos. Uno de los casos va a ser Bernardo de Monteagudo, aquel que fue uno de los principales jacobinos que acompañó el morenismo, bien, que estudió en Chuquisaca, que estuvo incluso en la Revolución de Chuquisaca en 1809, que después va a estar con San Martín, después va a ser un hombre de Bolívar, y va a hablar del histerismo de Bernardo de Monteagudo, o del alcoholismo del fraile Aldao, o de la melancolía del doctor Francia, por Gaspar Rodríguez de Francia. Fenomenal. Todo su libro es un intento, bien propio del positivismo, por sumergir, aplastar la historia, y aplastar la historia y colocar por delante los delirios, la locura. Cómo los hombres célebres en la historia argentina fueron afectados por manías, así de ser, por locuras. Es muy interesante lo que le pasa a Ramos Mejía, porque Ramos Mejía, poco tiempo después, 1895, saca un libro que se llama La locura en la historia. Y en ese libro ya la articulación es distinta, porque sigue estando él obsesionado con esta cuestión de la locura, y alguien podría decir bien propio de un médico positivista, pero a la vez el problema es que lo que empieza a descubrir es que la locura es la que produce historia. Que la locura es la fuerza motora de la historia. Ramos Mejía cree escribir hacia el final de los tiempos, en donde ya la historia se ha detenido, como tantas veces se ha dicho que la historia se había detenido, hacia finales del siglo XIX parecía que la historia se había detenido. Él escribe en ese final de la historia supuesto, y en ese final de la historia supuesto analiza el pasado y dice, bueno, hay altos momentos de contaminación de la locura sobre la historia. Sin duda, Torquemada, pero también Jesús, pero también Mahoma, pero también Napoleón, pero también Pablo. También, ligándolo con lo nuestro, nuestros hombres célebres en la historia argentina. ¿Cuál es el problema? Me interesa esto porque es casi como un desplazamiento en cómo lo está pensando, y es un problema para él. Es decir, hay algo de la locura que produce historia. Sin un grado de locura, esa historia no se produce. El problema con el que se encuentra Ramos Mejía es que es una forma de locura que no se puede localizar del todo. No se la puede localizar del todo esa locura. Libro posterior de Ramos Mejía de 1899 se llama Las multitudes argentinas. Y en las multitudes argentinas ya la palabra locura se desplaza y ya no se habla más de locura, sino que se hablan de ideas fuerzas, de pasiones, de ideas fuerzas, de fuerzas que entraman sentimientos, bien, y viejos resentimientos que producen activaciones de masas. Y va a decir,
Un buque está provisto para defenderse por los flancos y las puntas, pero indefenso en la quilla, porque la arquitectura naval y la ciencia de la guerra no prevén que por allí pueda ser atacado. Sin embargo, las multitudes paraguayas en la guerra de 1865 van nadando casi bajo el agua y en número de considerable trepan como monos, surgen como pescados fantásticos por debajo de la quilla y atacan a un buque brasileño. Hay algo que le sucede a Ramos Mejía, que primero tiene como problema la locura, pero después termina diciendo la locura es necesaria para activar historia. Y finalmente termina escribiendo una gran reivindicación de las multitudes en la historia, y en particular de estas multitudes paraguayas, que ofrecieron la resistencia que ofrecieron al Imperio del Brasil, y que, deviniendo multitud para defender sus ideas fuerzas, para defender su tierra, podríamos decir, no lo dice exactamente de esa manera Ramos Mejía, hacen lo impensable en una guerra, atacan un buque por donde un buque no está preparado para ser defendido. Y en esa locura, que ya no se llama locura, esas multitudes, devienen en función de producir lo que quieren producir animales. Pero devienen animales no en una animalización de ellas que las transforme en menores, no en una animalización de ellas que las transforma en seres por los que tan solo se puede sentir algún tipo de desprecio o conmiseración, sino que devienen animales poderosísimos. Porque la manera de atacar ese barco era esa, la de monos o la de pescados fantásticos. ¿Bien? Quiero decir, el problema o por lo menos cómo me interesa pensarlo a mí, ¿no? En esta posibilidad de releer las obras de los positivistas más interesantes y su manera de pensar la locura, en tanto lo activo que puede tener esta otra locura que cambia de nombre de locura y pasa a ser idea-fuerza. Bien, me interesaba el otro elemento ahí fundamental. Quien quiera adentrarse en la guerra de Paraguay, yo lo estoy haciendo de esta forma, que me parece lo otro, lo fáctico, historiográfico, concreto, se puede acceder con cierta facilidad. Hay una lectura que a mi entender es clave, tanto como la de Barrett, que es la de Lucio B. Mansilla. Bien, Lucio B. Mansilla. Fenomenalmente, Lucio B. Mansilla escribe Una excursión a los indios ranqueles, libro que ha tenido el raro destino casi de convertirse en un libro de pintoresco juvenil, como Gulliver, cuando en verdad es un libro que quiere ser de fuerte crítica al paradigma de la civilización y la barbarie. Libro que ante todo habla de los indios ranqueles, pero miren qué notable, claro, Mansilla había peleado en la guerra de Paraguay hasta muy poquito tiempo atrás. Mansilla viene del Paraguay y en su libro sobre los ranqueles hay muchos episodios de la guerra de Paraguay, que acá la coincidencia es fundamental, y él mismo lo va a decir cuando le escribe sus cartas. El libro Una excursión a los indios ranqueles son un conjunto de cartas, está armado como cartas que ¿a quién se las escribe Mansilla? A su amigo Santiago Arcos, el mismo al cual le había escrito Sarmiento. Santiago Arcos era chileno y había escrito un libro que se llama La cuestión de los indios, en donde proponía directamente exterminar a los indios. Entonces Mansilla, que piensa otra cosa, le discute. Entonces le dice, vos dirás, amigo Santiago, qué loco, ¿por qué en un libro que estoy hablando de los ranqueles de repente me pongo a hablar de Paraguay? Me parece que una cosa tiene mucho que ver con la otra. Porque lo que le hemos hecho a los paraguayos da toda la impresión de qué es lo que le vamos a hacer a los indios. Y lo que le estamos haciendo también a las montoneras de López Jordán en Entre Ríos. Terminar con todos. Como si esa fuera la única política posible. Mansilla no es un revolucionario. Mansilla no está en contra de la guerra del Paraguay. Mansilla no está en contra de doblegar a los indios. Pero Mansilla lo que sí ve y sí dice
y lo escribe fenomenalmente en una excursión a los indios ranqueles, es que nada peor que una civilización sin clemencia. Así dice. Complejo, porque no forma parte la palabra clemencia de un lenguaje emancipatorio. La palabra clemencia es una palabra tan solo compensatoria, tan solo más ligada a la piedad que puede venir de arriba hacia abajo con el derrotado. Ahora, a través de esa expresión lo que Mansilla está diciendo es: este triunfo de la civilización ni siquiera tiene clemencia con los derrotados. La derrota va a ser infinita. Quiere ser infinita. Lo fue con el Paraguay. Lo fue con el Paraguay. Lo está haciendo ahora con los indios. Así todo, quizás esto no sea lo más interesante del libro. Lo más interesante del libro es simplemente cómo él cuenta sus conversaciones en las tolderías de Legubucó con Mariano Rosas y sus indios, y de las cosas que hablan. De todas formas, en un momento le dice a Santiago Arcos, le cuenta, después de la batalla de Curupaytí, septiembre de 1866, batalla que no está claro el número de bajas que produce en el ejército de la Triple Alianza, pero se cree que oscilan entre 4.000 y 9.000 los muertos. No, un número entre 4.000 y 9.000 del lado de la Triple Alianza. Quiero decir, el horror de la guerra y el efecto que produce también lo produjo sobre nuestros gauchos, sobre nuestras clases populares. Y de hecho ahí muere el hijo de Sarmiento. Ahí muere Dominguito. El Panchito. Dominguito. Ahí muere Dominguito. Fidel Sarmiento muere en la batalla de... Fenomenal, porque lo que dice el compañero, porque ese efecto también se produce sobre las clases acomodadas, sobre los vecinos respetables que habían mandado a muchos de sus hijos. Hoy en Buenos Aires, si no me equivoco, es en Buenos Aires, hay un club de rugby que se llama Curupaytí. Que, claro, muchos jóvenes de clase alta que habían ido a la guerra, dice así Sarmiento, mi hijo fue a la guerra porque siguió mi pensamiento. Y fue también convencido por la prosa de Champagne de Mitre. Prosa de Champagne de Mitre, que había dicho célebremente, ¿cómo es que había dicho? Siempre me olvido, de tan célebre que me lo olvido. En 3 días a los cuarteles, había dicho que en 3 meses llegaban a Asunción. Y la guerra duró más de 5 años. Bien, Dominguito Fidel Sarmiento va a esa batalla. Ahora, es absolutamente cierto, la batalla de Curupaytí produjo un efecto y se instaló en la memoria, bien, de no solamente las clases populares. Ahora, las clases altas, los vástagos de las clases altas, luego de esa derrota, los que quedan se vuelven todos. Se van del campo de batalla, resuelven rápidamente el problema, se fugan, ¿no? Algo leía de un lado de eso, ¿no? La condición de clases dominantes es lo que permite, entre otras cosas, fugar rápido, se puede fugar de la escena. Los gauchos no pueden fugar, ¿no? Los gauchos no pueden fugar. Entonces, cuenta ahí las clases dominadas no pueden fugar de esas escenas. Cuenta entonces Mansilla que, aburrido, luego del largo impas que sucede con posterioridad de la batalla de Curupaytí, aburrido le dice, hacía lo siguiente: me subía al merlón de la batería, daba la espalda al enemigo, me abría de piernas, formaba una curva con el cuerpo y mirando al frente, por entre aquella, me quedaba un instante contemplando los objetos al revés. ¿Qué hacía Mansilla en esa guerra que aún no conocía de Remingtons? Por lo tanto, no conocía de la refinada puntería que podía tener alta precisión a la distancia. Simplemente se subía, ¿no?, a algún tipo de, bueno, el merlón de la batería o a cualquier espacio, sin duda, una tapia, lo que sea, daba la espalda al enemigo, hacía una curva y miraba todo al revés. Mansilla, que pertenece a las clases respetables y que es muy cuidadoso, entre otras cosas también porque tiene un enorme amor de sí mismo y sabe que los tiempos que corren son estos, los de 1870, los del triunfo
liberalismo, ¿bien? Tan solo lo que quiere señalar es que durante la guerra del Paraguay lo que a él le interesaba era ver las cosas a veces al revés. Ver el revés de la trama de esa guerra. Como le interesa también ver el revés de la trama de la conquista del desierto. Y cuando ve el revés de la trama de la conquista del desierto dice, no hay peor civilización que la que no tiene clemencia con los derrotados. Y cuando ve el revés de la trama dice, Mariano Rosas, el cacique principal de los Ranqueles, el de Ubucó, tiene un archivo, guarda noticias y sabe que lo que nosotros queremos construir es un tren y que les queremos sacar la tierra por eso. De barbarie ahí no hay nada, es otra cosa, pero no es barbarie. Está haciendo el revés de la trama. Entonces, a Mansilla le interesa el revés de la trama de la guerra del Paraguay. Bien. Y a propósito de ese revés de la trama, escribe un breve relato que yo recomiendo altísimamente, que es sobre un cabo, se llama el Cabo Gómez. El Cabo Gómez. El relato es fundamental y es fenomenal, porque es un cabo correntino que habla como paraguayo, que tiene la tez, el color de su piel es como el de un paraguayo, que mezcla el usted y el vos, como los paraguayos, que luego de la batalla de Curupaití sobrevive, se hace el muerto y sobrevive. Y Mansilla tiene un afecto especial por él, llega a decir, amé a ese hombre. Bien, amé a ese hombre. Ese hombre que además se desgracia, como se decía en ese entonces, un clásico exponente de nuestras clases populares, bien, dado, dice Mansilla esto, al alcohol, y termina desgraciándose, matando en un equívoco a un vivandero. Bien. Lo interesantísimo, lo condenan a muerte, Mansilla intenta salvarlo, sin embargo es fusilado. La hermana viene a rescatarlo. Cuando por primera vez Mansilla oye a la hermana, piensa que ha resucitado ese muerto, y piensa que ese muerto es igual que su misma hermana. Su hermana está convencida de que su hermano está enterrado en el cementerio de los paraguayos. Quiero decir, el revés de la trama de la guerra del Paraguay lo lleva a Mansilla a sospechar que la guerra del Paraguay tuvo mucho de una guerra civil, y que esas clases populares que habían sido llevadas desde Corrientes, en este caso, a la guerra, eran más afines al Paraguay que a Buenos Aires. Por lo tanto, este efecto prolongado que la guerra del Paraguay produce, este efecto disciplinador que la locura de la guerra produce sobre las masas paraguayas, ¿en qué punto no tiene que estar unido al efecto disciplinador que produce la guerra contra las montoneras, la guerra contra el indio, la misma guerra del Paraguay en nuestras clases populares? Quiero decir con esto, una forma historiográfica torpe que recorte muy equívocamente para pensar un acontecimiento del 1865-1870, no en lógica tan solo de estados nacionales, puede perder de vista que la guerra del Paraguay, tal como Mansilla lo advierte, tuvo tantísimo de guerra civil y tuvo tantísimo de estar enhebrada en un mismo esfuerzo disciplinador de las clases dominantes que va a llevar de la guerra del Paraguay a la conquista del desierto. Bien. O incluso uno podría decir un poco más de la muerte del Chacho Peñalosa en noviembre de 1863 en Olta, La Rioja, en donde después se producen rebeliones gauchas que tienen un caudillo, Aurelio Salazar, porque no se quiere ir a pelear a Paraguay. Los sobrevivientes de las montoneras del Chacho Peñalosa no quieren ir a pelear a la guerra de Paraguay y se rebelan en Catuna en 1865 para resistirse a ese traslado. Felipe Varela, esa es historia. Bien. Entonces, cuando pensamos en la tristeza de los niños de Barrett, sería un equívoco pensar que la tristeza quizá era tan solo de ellas. No tenemos lamentablemente un escritor como Barrett para que
piense la tristeza de los niños criollos. Con, por supuesto, también lo fenomenal, ¿no? El otro día lo leía, lo escribe esto un boliviano, que es un gran sociólogo boliviano, René Zabaleta Mercado, gran sociólogo boliviano, ya fallecido hace un tiempo, fenomenal. Dice, en un escrito sobre los estados nacionales en América Latina, dice: en pocos lados hubo un proyecto de genocida como en la Argentina. Así lo dice, ¿eh? Se intentó reemplazar una raza por otra. La raza india, gaucha, como dice Alberdi en las bases, los indios entre nosotros no componen mundo. O sea, existen, pero no componen mundo. Y de los gauchos no se puede esperar nada, porque por más que los hagamos pasar por 100 años del mejor sistema de instrucción, nunca haremos de él obreros ingleses que consumen, viven confortablemente. Bien. Después Alberdi se va. Lamentablemente todavía no se escribió algo que esté a la altura de lo que merece que se escriba Alberdi, porque Alberdi después ve todo esto de otra manera, y Alberdi es uno de los tipos que denuncia la guerra del Paraguay. Lo que le vale que Mitre lo odie por siempre, lo que le vale que La Nación, el diario La Nación, diario que se funda en 1870, en buena medida, sin duda, que salvaguarda la memoria de Mitre, que como jefe militar fue desastroso. Había un chiste que decía: Mitre hace la campaña, Mitre no es el principal general argentino en la guerra, está al frente del ejército de la Triple Alianza, y aparte Mitre, que gustaba mucho de la poesía y que le encantaba a él mismo ser poeta, hace la campaña de Paraguay y en los campamentos va traduciendo la Divina Comedia de Dante. El chiste decía que Mitre trató tan mal a Dante como a los paraguayos, ¿no? Por lo mal que lo tradujo, dice que la traducción es pésima, ¿no? Pero bueno, es muy probable que haya sido así. Ahora, bueno, claro, La Nación, durante años La Nación detestó a Alberdi. Ahora, ¿no? A través de Botana se ha todo solucionado y la gran familia liberal se ha hermanado nuevamente. Pero Alberdi es otra cosa. Ahora, el Alberdi de las bases decía esto. Y el Alberdi de las bases estaba obsesionado con Asunción. Había que llegar a Asunción. Porque en Asunción era la sombra de los jesuitas, era la selva, era el indio, los guaycurús. Todo eso había que terminar con eso. Después Alberdi ve de qué significa esto, ¿no? ¿Cómo llegué a Alberdi? Bueno, acá no me acuerdo cómo llegué a Alberdi. Empezaste hablando del sociólogo boliviano. Ahí está, sociólogo boliviano. Lo genial que dice el sociólogo boliviano, muchas gracias, lo genial que dice René Zabaleta Mercado es que acá estuvo el proyecto de cambiar una raza por otra. El problema es que esa nueva que vino de Europa, que bajó de los barcos, no era racista. No, era Barrett. Era Barrett. Estamos más ligados a eso. Eso es lo que dice generalmente Zabaleta Mercado. Esos que vinieron, que quizás, claro, no tenían los dolores de la guerra del Paraguay. Por eso nuestros niños quizás reían de otra forma, porque eran los pilluelos hijos de italianos o de españoles, muchos de ellos. Otros no, otros eran criollos. La tristeza en La Rioja, agarrate. ¿No? Si alguien hubiera hecho esto que hizo Barrett en La Rioja en 1870, ¿no? Después de la cacería profunda de Chacho Peñalosa, y la tristeza era mayúscula. Ahora en Buenos Aires, en Rosario, en las grandes ciudades, estos destinados a reemplazar a la otra raza, lejos de despreciar a la otra raza, les encantó leer Juan Moreira. Y fascinaron ir al circo de los Podestá a ver la representación de Juan Moreira. Y les fascinó el Martín Fierro. Y adoptaron esa cultura. Bien. Voy diciendo un par de cosas más y les muestro unas imágenes y ya con eso terminamos. Les decía entonces lo de Mansilla. Me parece que bien vale leer Mansilla, pensar Mansilla y pensar este problema. Dice Augusto Roa Bastos: en la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay sucumbió y pasó a ser un pueblo vencido.
en el sentido existencial de aniquilación de un destino colectivo, después de haber sido el centro irradiador de la expansión colonial en la provincia gigante de las Indias y luego, tras el giro caótico del periodo independiente, una de las mayores potencias sudamericanas. Pasó a ser un pueblo vencido en el sentido existencial de aniquilación de un destino colectivo. ¿Qué le queda? ¿No? ¿Y cómo? Y yo diría, tomo la pregunta, el comentario que desde el comienzo hizo el compañero, ¿no? Cuando uno lo lee así en Roabasto, da la impresión que, claro, con Paraguay a veces parece que estamos ante un punto límite. ¿Cómo se entiende la dictadura de Stroessner tan prolongada, sino a través de esta derrota? Ahora, permanentemente estamos ante estas aniquilaciones de destinos colectivos que, sin embargo, pueden devenir otra cosa. Nuestro 76. ¿No? Sí, ahí también hay que pensar el tema de la guerra que tuvo Paraguay contra Bolivia. La guerra de Chaco. La guerra de Chaco y la guerra civil de los paraguayos en el 47. Totalmente. Para dimensionar las razones por las que lo perdieron tanto a Stroessner. Totalmente de acuerdo, me parece fenomenal. Y esa guerra, la guerra de Chaco, es otra guerra realmente a pensar, porque entre otras cosas hay algo del espíritu del paraguayo que hace de esa guerra casi como una suerte de revancha de la anterior. Bien. Voy ahora sí con las imágenes de Cándido López. Incluso, perdón, sí. Lo que vos decías también de Gaspar Rodríguez de Francia, que ya también lo tiene muy contemplado Stroessner dentro de lo que fue la dictadura militar. Cuando suben en el 54, me parece, Asunción era la única capital sudamericana que no tenía placas. Claro. Que después de que lo tumban Stroessner, en el 89, lo tumba ¿cómo se llama? Cuando es el esposo de tu hija. Yerno, el Andrés Rodríguez. Que mucha gente reconoce que gracias a Stroessner que Paraguay un poquito como que se modernizó. Y era lo mismo con Rodríguez de Francia, que lo toman como dictador, pero gracias al aislacionismo de Rodríguez de Francia, el Paraguay puede levantarse y le entregó un país más o menos estable a Don Carlos. Sí, es un enorme problema. Yo creo que hay algo de la condición de derrotados, entre otras cosas, lleva a un grado de confusión en la cultura que es enorme. Bueno, digo, ser derrotados, entre otras cosas, es pasar a vivir por mucho tiempo confundidos y estar permanentemente, carecer de mapa para ubicarte, de dónde procede esta desgracia que estamos padeciendo. Eso es parte de la derrota. La derrota es eso, la desorientación. Eso también nos pasó con nosotros con la conquista del desierto, ¿no? Pienso yo en todo lo que pasa con los pueblos mapuches, ¿no? Totalmente. De desorientación, cómo les está costando a ellos volver a recuperar su identidad, ¿no? Venir desde un lugar de tanta denigración personal. Totalmente. Pienso que sí, ¿no? Y al mismo tiempo, el otro día leía Carlos Monsiváis, ¿no? A propósito de México, ¿no? Del surgimiento del ejército zapatista, ¿no? En el año 1 de enero de 1994. Y él decía, después de los casi 100 años de Revolución Mexicana, habíamos supuesto que el Estado Nacional Mexicano había ya producido un grado de consolidación de la identidad nacional donde ya no quedaba nada del indio. Y de repente aparece el ejército zapatista que está compuesto por indios. Entonces es como... Ahora, a partir de ese entonces, 1994, América Latina no ha dejado de tener noticias de la reaparición de los indios, para llamarlos como lo llamaba Viñas. ¿No? De la reaparición. De la reaparición con una potencia renovada. Una potencia que todavía tiene altísimos problemas para terminar de resolverse, pero que encuentra en la experiencia de Bolivia, desde el año 2000 al año 2005, ¿no? La guerra del agua, la guerra del gas, un protagonismo de esas poblaciones impensado. Ahora, hay otra derrota más que para mí sería interesantísima pensar, que es la derrota, o cómo llamarla, de la clase obrera industrial. Ahí hay algo a pensar como estructura de pensamiento, como conciencia. Hay algo de derrota de clase
¿no? Que es de Agustín Tosco, ¿no? Que es de Agustín Tosco, que es de René Salamanca, pero que también es del gato Oscar Smith, digo, de la clase obrera esa, ¿bien? De Lula y las grandes huelgas del Brasil en San Pablo entre 1979 y 1980, de ahí viene Lula, el PT viene de ahí, de la clase obrera industrial metalúrgica, que tenían una enorme potencia, que paran San Pablo. Hoy es imposible pensar algo similar a eso. El posfordismo da toda la impresión de haber encontrado, en términos de tecnologías, bien, la posibilidad de sacarse de encima esa vieja clase obrera con ese poder. Esa derrota también es a pensar. Ubaldini entre nosotros como figura interesantísima, ¿no? Entonces decía, ahora sí, otras imágenes. Estas son de Cándido y el compañero ya lo había traído y me interesaba, ya lo voy a encontrar. Dice Roa Bastos, Cándido López, como les contaba, estas pinturas son de gran tamaño, siempre apaisadas. Podemos pasarlas porque en verdad no hay ninguna en particular. Sigamos, esto es un detalle. Digo, la mejor manera quizá de ver estas obras rarísimamente es, por supuesto, verlas en el Museo Histórico Nacional en Buenos Aires o en el Museo de Bellas Artes. De por sí es muy interesante que estén en esos dos lugares. Primero estuvieron en el Museo Histórico Nacional porque se pensaban que no eran obras de arte. Después pasaron a estar en el Museo de Bellas Artes porque se piensa que ya no tiene nada que ver con la historia, ¿no? Entre el arte y la historia, flor de problema. Ahora, lo que es genial es que la guerra del Paraguay, que no se contaba en las facultades, de la que no se habló durante la larga postdictadura argentina nada, sin embargo sobrevivió en estas obras. Como si estas obras fueran, ¿no?, como receptáculos para el pequeño Gonzalo, para recoger la experiencia de la guerra y que llegue a nosotros. Dice Roa Bastos, hubo un solo hombre, un artista, que se opuso oscuramente, tenazmente a esta suerte de maldición del olvido que iba a caer sobre el país que él estaba contribuyendo a destruir. Este hombre fue Cándido López. Me gusta cómo lo dice, ¿no? Hubo un hombre que oscuramente, confusamente, se opuso a esta guerra, al olvido, que amenazaba, ¿bien?, a ese país que él mismo estaba ayudando a destruir, ¿no? Como si hubiera algo en este arte que, de manera distinta a Blanes, pero produjera algún tipo de conocimiento, ¿bien?, que atemperara ese olvido. Decía, si no es verla en vivo, es ver los detalles de las obras, ¿no? Sí, sigamos, sí, ya todo bien, no pasa nada. Lo que es fenomenal en estas obras, cantidad de cosas, pero algunas se han dicho y están muy bien. El drama humano parece minúsculo en relación con la naturaleza. No hay demasiada ni fácil separación entre unos y otros. Los rasgos humanos son todos maquínicos de un lado y del otro. No hay sí pequeños detalles. Cuando uno lo ve en detalle es fenomenal, porque son pequeñas escenas que ocurren. De hecho, hay una obra que es después de la batalla de Cumupaití, en donde parece haber un soldado que tiene su brazo cortado, que es el mismo Cándido López. El drama en estos cuadros es el drama de la locura de la guerra para unos y otros. ¿Sí? Para unos y otros. Acá ya es otra cosa. Y acá esto me interesaba mostrarlo porque me parece que es fenomenal, porque habla de la genial, la potencia del pueblo paraguayo, acá lo decía Roa Bastos, había sido uno de los centros de irradiación de la cultura, bien, durante todo el periodo virreinal, luego una de las potencias sudamericanas fundamentales, el millón de personas, algunos dicen el desarrollo industrial, que quizás no era tan cierto, pero fue tan importante el desarrollo general como para poder afrontar esa guerra como se la afrontó.
Pero otra de las marcas que hablan de la potencia de esa cultura es esto. Durante la Guerra del Paraguay y después de ese impas que se produce con la batalla de Curupaytí, desde el ejército, desde el Paraguay, se desarrolla una experiencia absolutamente novedosa que son los periódicos de trinchera. Periódicos de trinchera. Este es un periódico de trinchera. En el campamento se improvisan imprentas, se improvisan grabadores, se improvisa fabricación de papel, porque no había posibilidad de importar papel, se fabrica papel con hojas propias de Paraguay, y se producen un periódico que se llama Cabichuy, como el que veíamos recién. Cabichuy, en guaraní quiere decir, creo que abeja, avispa. 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 Sí, acá tiene la avispa que tiene ese nombre. Ahí está, están las avispas que están rodeando a quién, claro. Es un periódico serio, burlesco, cómico, hilarante, pero a la vez también de fuerte contenido político. ¿Destinado a quién? A los soldados, a la tropa. Salen más o menos durante 1 año y medio, 2 años. Sí, 1 año y medio, 2 años. Es casi como si dijéramos uno de los últimos destellos de una cultura popular que tiene en estos periódicos, que dice Ticio Escobar, grandísimo crítico de arte paraguayo, uno de los... No, acá hay una de las manifestaciones más ricas del arte popular en América Latina. Bien. Que por lo demás tiene cuestiones que son problemáticas en términos de la corrección política. Acá el pobre muchacho que está en el medio es un negro brasilero, al que las abejas castigan, las avispas castigan, ¿no? Y el negro o macaco brasilero, que además es cobarde, ninguna piedad. ¿Qué piedad se puede tener en el campo de batalla contra un ejército imperial, aun cuando esté compuesto por esclavos, que son llevados, muchos de ellos, no todos, a la fuerza? Bien, a pelear. La esclavitud va a terminar en Brasil recién en 1888. Bien, entonces está esto acá. Además hay un dato hermosísimo, ¿no? Así como yo les decía, Barrett escribe, por ejemplo, sobre el odio a los árboles. Barrett escribe en Paraguay sobre el odio a los árboles, ¿no? La idea de que la civilización burguesa, además de odiar al derrotado y de explotar, lo que odia es a la naturaleza. En estos maravillosos grabados, el ejército paraguayo tiene como aliado a la naturaleza. Y es la naturaleza la que lo protege en la lucha contra el invasor. Sí, perdón. Quería comentar esto, que también tiene un gran valor de simbolismo eso, porque esta abeja Cabichuy es conocida por su gran agresividad. Ajá. Cuando uno se acerca, son muy agresivas y atacan en manada. Claro. Digamos. Me parece que también eso es un dato Fantástico. magnífico Sí. para ver lo que era esa conocida garra paraguaya. Totalmente, totalmente. Y además también ligado a un suelo, a una tierra. Mansilla tiene un montón de crónicas sobre la guerra de Paraguay. Una de las que cuenta es que la única manera que tenían de comer era era tantas estas cabichuy que había, que la única manera que tenían de comer era ponerse, aún con el calor, abrigarse y ponerse una suerte de piloto y ahí adentro meterse el plato. Mansilla demencial. Qué barbaridades que cuenta Mansilla. Una que cuenta es que a veces había un soldado que se había propasado, un gaucho, y él decide castigarlo de esta manera. Lo cuenta Mansilla. Decide castigarlo de esta manera. Le pone miel en la boca y hace que los bichos, las abejas, todo. Pero ¿qué pasa? Era un gaucho tan salvaje que se empieza a morir de risa, porque le empiezan a hacer cosquillas. Entonces toda la tropa se empieza a morir de risa y él también se muere de risa. Eso es Mansilla, qué alucinante, demencial, ¿no? Demencial. Mansilla, durante la guerra de Paraguay, Mansilla levanta la candidatura de Sarmiento. Había muerto el hijo. Cuando Sarmiento gana las elecciones, como se ganaba en ese entonces,
Mansilla va a la casa de Sarmiento, ya en Buenos Aires, le toca la puerta y le dice: yo hice campaña por vos, dame un lugar. ¿Qué le responde Sarmiento? En mi gabinete no hay lugar para dos locos, conmigo basta. ¿No? De vuelta, ¿no? Ahí en Mansilla y la locura, el ver al revés. El revés de esa trama. Otra locura, no esta de la guerra, otra. Pero también probablemente sea la locura que permita subjetivar de otra forma. Producir otra cosa. O sea, un contrafuego. Como un contrafuego. Veamos la próxima, por favor. Estas son típicas de... Acá es Caxias y Mitre. Caxias era el jefe de los brasileros, su tropa compuesta por... No, algo bien burlón, tremendamente incorrecto. No hay nada de proletarios del mundo unidos acá. No hay una hermandad con ese... No, hay eso, digo... Aquel que atraviesa situaciones de excepción y que quiere resistirlas, difícilmente pueda dar todas las puñaladas con buena puntería. Las da de la manera que la puede dar. Esto también hace incómodo y esto también muestra sin duda la enorme condición genuina de estas imágenes. Por favor, otra. Cabichuy. Esta es fenomenal, porque este es un equívoco. Dice: llegó la hora final a la Santa Alianza, pobrecita, ella queda muerta, los diablos brindando por la llegada de Bartolito al infierno. ¿Qué había pasado? Primeros días del año 68, de repente, Bartolito es Bartolito Mitre. ¿Qué sucede? Primeros días del año 1868, la guerra estaba parada, se va a activar ahí y después va a venir lo de la decembrada, a final de ese año, la batalla de Abahí que les contaba. De repente los paraguayos ven que hay bandera de luto, ¿no? O bandera media asta. Por lo tanto, dicen: murió alguien importante del lado de la Triple Alianza. Y corre un rumor de que quien ha muerto es Bartolomé Mitre. Entonces los tipos han empezado a festejar. Y hacen este grabado, que son eso, los diablos festejando por la llegada de Bartolito, y ya está. Estaban acompañados por mucho texto. El otro periódico se llama Centinela. Centinela. También grabados y texto. Dice Ticio Escobar, que es una suerte de enorme misterio. ¿De dónde salieron estos grabadores? ¿Cómo aprendieron? Genialmente dice Ticio Escobar, en ese instante de peligro, que es el peligro de la guerra, se activan viejas memorias. Viejas memorias que no sabían de dónde estaban, y esas memorias se activan y producen este arte, que tiene algunos nombres propios, algunos se los conoce, los más relevantes como que pasaron, son anónimos, son nombres de los que poco se conoce, vidas de las que poco se conoce. Por favor, otro. Esto es Centinela, es una de las imágenes más conocidas de Centinela, que además tiene eso de enorme, procacidad, corporeidad del humor. En esta guerra lo que hay es esto de los globos aerostáticos que usan brasileros para poder chequear las posiciones del enemigo. Bien. La idea es, desde las barricadas los paraguayos se bajan los pantalones y el texto abajo dice en portugués: cara fea o enemigo. Bien. Quiero decir, claro, toda esa risa, toda esa carcajada que Barrett no ve en estos chicos está acá. Está en la potencia de esa cultura antes de su derrota. Bien, está la potencia de la cultura esa antes de su derrota. Veamos una más, ¿sí? Este es bellísimo por el trabajo de grabado. Miren lo que es el trabajo de ese grabado. Digo, grabado sobre madera. Producir eso no es chiste. Es una imagen de una gran belleza. También, ¿no? Son un grupo de vuelta, miren qué interesante, ¿no? La trinchera de los paraguayos está como cubierta por flores. No, blindada por flores. Una trinchera de flores. ¿Sí? Una trinchera de flores, como decía Martín, ¿no? Una trinchera de ideas vale más que una trinchera de piedras. Acá la trinchera es de ideas y es de flores, la naturaleza. Y hacen retroceder a la Triple Alianza.
Una más, por favor. Acá este es el mariscal Francisco Solano López y tiene las calaveras de los generales de la Triple Alianza. Acá hay, claro, el culto personalista. Va a decir Ticio Escobar. No, José María Rosa, gran escritor revisionista, va a decir: era un Estado socialista, el Estado paternalista del Paraguay. Y Ticio Escobar, que quizás no lo haya leído, no era eso, no era un Estado, era menos que eso. Era un proyecto de autonomía, nada más que eso. Un proyecto de autonomía, un proyecto que quería mantener un tipo de desarrollo autónomo de los grandes poderes del capital que en ese momento estaban en una fase de expansión. Que se confundía con cierto delirio personalista, sí, sin duda, era eso. Algunos de estos grabados dan cuenta de eso también. Ahora, sabemos lo que puede las olas de conservadurismo y las ofensivas del capital concentrado. Cuando quiere acabar con todo, acaba con todo. No hace falta que sean estados socialistas. Bien, una más, por favor. Esta es genial, porque sencillamente son los animales del monte que salen a dispararle a la Triple Alianza. Casi como lo que decía Ramos Mejía, ¿no? Los paraguayos salían como del río como monos o peces fantásticos. Acá son, no sé, zorros, están todos disparándole. Se acerca mucho, por supuesto, al imaginario de Horacio Quiroga también, ¿no? Sí, ¿No? Y buenísimo, que es el imaginario del Alto Paraná. De vuelta, el imaginario del Alto Paraná, donde las fronteras se confunden. Bien. Bueno, más de lo mismo, pero estaba buenísimo. Yo si quiero después les dejo estas imágenes. Esto, claro, esto está en el Museo del Barro. Miren, Ticio Escobar en el año 2015, antes de agosto del 2015, llevó adelante una muestra que se llamó Tecoporá. Tecoporá en guaraní quiere decir buena vida, vida justa, algo por el estilo. Es un concepto de las culturas indígenas. Y fue toda una muestra en el Museo de Bellas Artes, que queda al toque de Plaza Francia, de las zonas más pitucas de la ciudad de Buenos Aires, donde decir paraguayo es decir empleado doméstico o albañil. De repente, lo que hicieron Ticio Escobar y Roberto Amigo, el curador, fue decir: metemos a Paraguay adentro del Museo de Bellas Artes. Pusieron esto. Obviamente, eso merece una sanción. Producir semejante alteración de los sentidos de la cultura porteña, ¿no? Merece una sanción. Olvídate de Ticio Escobar y de Roberto Amigo curando nuevamente algo alguna vez en Buenos Aires, ¿no? Bien, y ahora sí, digo una cosa más y ahora vamos a ver esta imagen. Dice Ticio Escobar algo genial también. No hubo, antes de pasar a esto, no hubo del lado de la Triple Alianza periódicos similares a Cabichuy o Centinela. Dice Ticio Escobar: la existencia de Cabichuy da cuenta, por lo menos, de un grado de alfabetización en la tropa importante. Por lo menos había un conjunto de soldados, si no queremos ser demasiado exitistas, decir, por lo menos la oficialidad podía leer esos periódicos y compartir en fogones la lectura de esos periódicos. Del lado de la Triple Alianza poco sentido tenía, porque los que leían eran muy pocos. En Paraguay había un sistema, eso también es así, de formación educacional que existía desde 1830 y tanto, y eso se vislumbra también en la existencia de estos periódicos. Periódicos que tienen alta conciencia sobre lo que están haciendo, alta conciencia, que están haciendo una guerra de humor, una guerra para mantener el estado de ánimo de la tropa y evitar el desastre, evitar la tristeza, ¿no? Por último, esta guerra, que es una guerra de umbral, creo que colocar en el justo lugar a la guerra del Paraguay, guerra Guazú, esta guerra, es colocarla en la entrada de nuestros pueblos
en la modernidad, que es una entrada traumática, porque es una entrada con una batalla con un grupo Haití, con muertos que se cuentan por miles, con un desastre poblacional como el que afecta al Paraguay. Bien, así se entra la modernidad en América Latina, así se entra la modernidad en este rincón de América Latina, ¿no? En este rincón de América Latina se entra de esta manera, no se entra de otra manera. Quiero decir, hay una manera de, como dice Foucault, ¿no? La manera liberal de pensar la historia no quiere que nada de lo bárbaro del pasado quede, entonces prefiere borrarlo. Entonces quiere decirte que la entrada a la modernidad, la escuela, los trenes, ¿no? Acá es otra, la guerra. Y esta es la entrada. No quiere decir que el otro no, de vuelta, leyes, escena de la ley y escena de la guerra, son las dos escenas que se imbrican. Pero hay que pensar a las dos en su vínculo. Como guerra de umbral, también es una guerra esta de las primeras que tiene fotografía. Es de las primeras guerras, junto con la guerra de secesión, la guerra de Crimea, la guerra de Paraguay, es una de las primeras guerras que hay. Una empresa, fundamentalmente Bate, una casa fotográfica del Uruguay, que saca fotos. Pero acá quiero mostrar tan solo estos dos registros, que son dos chicos tomados prisioneros, paraguayos, de los que se toman fotografía en Brasil. Bien, de estos chicos. Y son tremendamente similares y por supuesto nos colocan ante la enorme duda de qué hacer ante estas imágenes, ¿no? Imágenes que provocan, obviamente, es lo que me interesa pensar y por eso los traigo después de este desarrollo, ¿sí? Una importante conmoción, porque son estos niños tristes. Digo, sobre ellos operan estas imágenes, actúan estas imágenes que son su realidad, es espanta, es eso mismo, esta trama misma, pero a la vez nos colocan ante el problema de qué hacer ante estas imágenes. Imágenes que anticipan los horrores del siglo XX, ¿no? Europa nos ha dicho que los horrores pasaron en el siglo XX, los horrores fuera de Europa acontecieron antes, ¿no? Eso que Europa conoce como sus horrores, sus campos, sus muertes en masa, en América Latina, en Asia, en África, se conocen antes. La guerra en Paraguay, en ese sentido, es un antecedente. ¿Quién dice esto? Genialmente muchos dicen esto, entre otros Zygmunt Bauman, que es polaco. Y como polaco, probable, europeo desplazado, dice, ok, pero no, esto empezó antes, no empezó con 1933, con Hitler, empezó antes. Bien, o por lo menos hay una manera de leer la modernidad que no puede ser sino esta, y estas imágenes evocan a esas. Bien, evocan esas, sí, perdón. ¿Quién es el que habla de batalla total? Barrett. Guerra total. Guerra total. Sí, hay algo de Clausewitz que tiene que ver eso. Junger habla de eso también, pero yo cité un libro de Luc Capdevila. Que es Ahí hay un antecedente, digamos, hasta ese momento. Guerra total. Ese tipo de cosas. Totalmente. Las batallas eran terribles, pero en el campo de batalla, acá hay otra cosa. Acá hay otra cosa, acá también hay sobre la población civil, el encarnizamiento sobre la población civil, tal cual. Bien. Decía tan solo esto, estas imágenes nos colocan ante el problema de qué se hace con ellas. ¿Qué se hace con ellas? Cómo se las rodea de un pensamiento que eviten que sean tan solo recuerdos del dolor y de la infamia. Bien. Pero bueno, para ahora, para esto, a conversar lo que sigue.